Tercera de Juan, los versículos del 9 al 15. Voy a volver a tener esta lectura para todos. Dice así la palabra: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los hermanos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Hasta aquí la palabra. Seguro que si nos ponemos a pensar, en alguna ocasión de nuestras vidas, todos y cada uno de nosotros habremos querido ser imitadores de alguien, ¿verdad? Seguro que, o quizás ahora, o a lo mejor en un tiempo pasado, pues todos hemos querido imitar a alguien, hemos querido parecernos a alguien. Esa persona, por alguna razón, pues nos habrá impactado en algún aspecto de su vida, ya sea, pues a lo mejor quizás su carácter, a lo mejor su actitud, o quizás su conocimiento, o cualquier otro aspecto de su vida que nos haya llamado la atención y que en alguna manera nosotros habremos querido imitar. Nos gustaría parecernos en este aspecto a esa persona. A lo mejor nos habremos fijado en nuestros padres, o quizás lo habremos hecho en algún amigo o en alguna persona que conocemos, o incluso a veces nos fijamos en personas famosas y personas pues que de alguna forma seguimos en las redes o podemos ver por televisión y queremos imitar en algo a esa persona. Y miren, el poder imitar o ser imitadores de otros, entendiendo bien que nos referimos a imitar no como una especie de pantomima, sino a querer identificarnos y tener en nosotros pues ese carácter, esa cualidad y a ser igual, pues evidentemente no debe de ser visto como algo malo. Siempre que seamos capaces de saber escoger bien a quién y qué imitar. Y esto es muy importante. No es malo si sabemos escoger bien a quién y qué es lo que debemos de imitar. Evidentemente nosotros no estamos hablando de que seamos absolutamente clones, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y en todos los aspectos tengamos que ser igual que esa persona, sin que forjemos nuestra propia personalidad, ni nuestro propio carácter, ni nuestra propia vida. Desgraciadamente sí sabemos que hay muchos que son así, ¿verdad? Personas que realmente viven, se visten, se peinan, se pintan, piensan, incluso uno ve a veces hasta programas de la tele donde hay personas que se gastan muchísimo dinero en hacerse operaciones con tal de ser igualitos que esa persona. Y no nos estamos refiriendo a este tipo de imitación, evidentemente. Pero sí de que podemos hacer nuestros aquellos aspectos que realmente pueden ser buenos para el desarrollo personal de nuestras vidas, de cada uno de nosotros.
Es más, diríamos que nosotros mismos también deberíamos de poder ser personas a los que otros pudieran imitar. Deberíamos de ser personas que otros vieran y quisieran también en algún aspecto de nuestras vidas imitar. Por ejemplo, como padres, deberíamos de ser ejemplo para que nuestros hijos nos pudieran imitar. La palabra nos dice: el justo anda en su integridad. Cuán dichosos son sus hijos después de él. Proverbios 27. Realmente, aquel que anda en la integridad, aquel que anda en la justicia de Dios y vive tal y como Dios quiere, siendo íntegro, honesto, viviendo la verdad, debería de ser un ejemplo a imitar por sus hijos. Y de hecho, si es así, dichosos son después de él. O por ejemplo, los ancianos, los pastores de las iglesias, también deberíamos de ser ejemplo a imitar por el resto de la iglesia. El autor de Hebreos les decía a los hermanos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y cuando el apóstol Pablo le escribía tanto a Timoteo como a Tito, dos ancianos que estaban colocados en diferentes iglesias para poder obrar en ese pastorado en ellas, les decía a Timoteo, le decía: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y a Tito le decía: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. También deberíamos de ser ejemplo a imitar por parte de la congregación. Pero incluso todos los creyentes deberíamos también de ser ejemplos unos para con otros. El apóstol Pablo, al escribirle a los hermanos de Tesalónica, les dice lo siguiente: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Aquellos hermanos los habían imitado a ellos porque ellos estaban imitando al Señor, por lo tanto estaban imitando al Señor y estaban siendo ejemplo para otras iglesias también, en su fe, en cómo habían recibido a Cristo, en cómo estaban viviendo de Cristo. Así que deberíamos de anhelar también que pudieran imitarnos a nosotros, evidentemente en aquellos aspectos que son dignos de imitar. Como decíamos hace un momento, tenemos que saber entonces a quién imitar y el qué imitar. Hoy vamos a concluir esta pequeña carta que el apóstol Juan le escribió a Gayo. Algunos habremos compartido en domingos anteriores lo que hemos ido hablando acerca de ella. Hemos hecho 3 predicaciones sobre esta carta, con hoy es la 3ª predicación. Y vamos a concluir esta carta con estas palabras que Juan le escribió a Gayo, precisamente viendo el ejemplo de 2 personas de las que Juan le está hablando a Gayo en esta carta, y que son ejemplos, permítanme que lo diga así, uno digno de imitar y otro digno de no imitar. Un ejemplo que es digno de imitar y otro que no es digno de imitar. Y si nos fijamos bien y hemos estado atentos a la lectura, vemos que el apóstol Juan no se va a extender contándole a Gayo toda la vida de estas 2 personas para que podamos saber qué es lo que hay que imitar o no. Él no se va a extender en esto, de hecho es más, es muy escueto en lo que va a narrar de estas 2 personas. Pero sí es cierto que lo que le va a exponer a Gayo de ellos va a poner claramente de manifiesto, sobre todo, qué es lo que hay en el corazón de cada uno de estos hombres y que realmente podamos ver para imitar o no. Y es llamativo que en esta carta tan corta
escrita por Juan a Gayo. Como decimos, él puede hablarle de estas dos personas como ejemplo, uno digno de imitar y otro no. Les invito primeramente a que podamos ver los versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. Y dicen así estos dos versículos. Se los voy a leer ahora en la versión de las Américas. Dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Miren, es curioso primero, antes de empezar, una anécdota, es curioso cómo la Reina Valera titula esta porción que hemos leído y cómo la titula la Biblia de las Américas y cómo luego titulan los otros dos versículos, el 11 y el 12. La Reina Valera titula la primera porción que hemos leído, lo tienen ustedes delante, la oposición de Diótrefes, mientras que en las Américas nos habla, o el título pone, el mal testimonio de Diótrefes. Y luego la segunda porción, los versículos 11 y 12, vemos cómo en la Reina Valera habla del buen testimonio acerca de Demetrio, mientras que en las Américas lo titula Elogio a Demetrio. Bueno, nosotros pues vamos a quedarnos con los títulos que son similares. El de las Américas para la primera porción, el mal testimonio de Diótrefes, y el que nos presenta la Reina Valera para la segunda porción, el buen testimonio acerca de Demetrio. Y bueno, como acabamos de ver en estos versículos, en versículos 9 y 10, la primera persona de la que habla Juan a Gayo es un hombre llamado Diótrefes. La verdad es que yo muchas veces me alterno los dos nombres, Diótrefes y Demetrio. Me cuesta en mi cabeza muchas veces quedarme con los dos, pero bueno, espero que ustedes se puedan quedar con los dos nombres. Esta persona, Diótrefes, pues tiene un nombre que literalmente significa nutrido, alimentado por Zeus, o también hijo de crianza de Zeus. Y un poco, pues por el estudio de los historiadores, parece que este no era un nombre muy común en la época. Diótrefes no es que todo el mundo en la calle se fuera llamando Diótrefes. Contrariamente, como ya veíamos, Gayo, sin embargo, sí era un nombre más común en aquella época, pero no el nombre de Diótrefes. Y lo que se sabe es que muchas veces este nombre, las pocas veces que aparece, exclusivamente se estaba dando entre familias nobles, familias realmente adineradas y ricas, lo cual pues nos hace pensar que perfectamente este Diótrefes del que Juan habla pudiera provenir de una familia así. Pero bueno, este es un detalle que puede ser interesante apreciar para entender un poco el carácter que estaba trabajando en la vida de Diótrefes. Pero me gustaría que viéramos sobre todo la característica principal que Juan está destacando de este hombre, y es lo que leemos en el versículo 9. Dice que Diótrefes era una persona, dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Alguien que le gusta, dice, ser el primero entre ellos. Aquí podríamos decir que es el punto importante que Juan quiere destacar del carácter que se estaba manifestando en la vida de este hombre, de Diótrefes. Era alguien, dice, a quien le gusta ser el primero entre ellos. Miren, a Diótrefes le gustaba estar en primer lugar. Era alguien que siempre quería estar el primero, alguien que quería estar por encima, ¿verdad?, de todo y de todos. Esa era, vamos a decir, la posición que le gustaba tener a Diótrefes, en la que él se sentía realmente cómodo.
Podríamos, por lo tanto, decir perfectamente que ese era el deseo que constantemente estaba reinando en el corazón de este hombre, de Diótrefes. El poder ocupar siempre los primeros lugares, el poder estar siempre en lo más alto, el poder siempre verse por encima de los demás, de tener el máximo control y poder. Y aunque podemos encontrar en la palabra muchos ejemplos parecidos de personas que actuaban igual que Diótrefes, quizás nos acordamos, pues, especialmente de los escribas y los fariseos. Aquellos escribas y fariseos de los cuales el Señor Jesucristo llegó a decir, como leemos en Mateo 23, del 5 al 7, antes, dijo el Señor, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Eran personas que, al igual que Diótrefes, lo que anhelaban y deseaban, decía el Señor, era poder siempre ser vistos, estar en el primer lugar, ser los primeros, que estar por encima de todos los demás. Y como decimos, no son los únicos. Si leemos la palabra encontraremos muchos ejemplos de personas que eran iguales. Pero también creo, y imagino que pueden estar o no de acuerdo conmigo, que personas como estas no se encuentran solamente en la palabra, ¿verdad? Si miramos a nuestro alrededor, y quizás no yéndonos demasiado lejos, a lo mejor si nos miramos a nosotros mismos, probablemente podamos ver o vernos a muchos de nosotros iguales. Quizás si hacemos un pequeño examen personal, sincero y de conciencia en nuestras vidas, a lo mejor resulta que no tenemos que estar mirando alrededor para ver a personas así, sino que a lo mejor nosotros somos iguales, ¿verdad? ¿Acaso quién no ha tenido en alguna ocasión de su vida el pensamiento o el deseo de ocupar un lugar principal? Díganme, ¿quién no ha tenido a veces ese deseo en su corazón de poder ocupar un lugar principal? Estar por encima de los demás, estar por delante de los demás, ocupar el mejor sitio. Miren, estaba recordando mientras preparaba la predicación, pues analizando mi vida y decía, bueno, ¿y cuándo me he visto yo en esa situación? Pues miren, probablemente sea una de las grandes frustraciones que yo viví en mi época de estudiante. Yo cuando estudiaba, ya fuera en la EGB o fuera en el instituto, una de las cosas que siempre deseé, ¿sabe cuál fue? Poder salir delegado de clase. Porque en aquel momento el delegado era el que tenía el control y el poder en la clase. Y no había ni un solo niño que no quisiera ser delegado. Y tengo que reconocer que yo quería ser delegado. Quería estar ahí, teniendo el control del resto de los compañeros, poder controlarlos a ellos en vez de que me controlaran a mí, que me pasó muchas veces. Pero ese era un deseo que había en mi corazón. Y les digo un deseo frustrado, porque lo más cerca a lo que llegué fue a ser subdelegado. ¡Qué triste! Ahí el segundo no tomaba decisiones. Y encima, porque me puso la maestra, ni siquiera me escogieron los compañeros. O sea que se pueden imaginar, ¿no? Pero tengo que reconocer y tenemos que reconocer que es verdad que a veces pasa eso, ¿no? Deseamos ocupar un lugar por encima de los demás, estar por encima. Y seguro que si nos analizamos, todos diremos que nos habrá pasado eso en alguna situación de nuestra vida. Y saben, hermanos y amigos, esto no lo produce otra cosa en nuestro corazón, sino el orgullo. El orgullo que hay en nuestro corazón. Ese orgullo que quiere movernos a ocupar un primer lugar, a estar por encima de los demás, a poder tener el dominio, el poder, el control. Y además, fíjense, ese orgullo nos lleva a querer tener ese control da igual la manera en la que lo hagamos, a costa de lo que sea, en la manera en la que sea, pero lo que queremos es estar ahí, en ese primer lugar. Siguiendo con Diótrefes,
podemos ver que ese orgullo que él tenía era realmente un orgullo muy grande. Y la ambición de este hombre era una ambición muy grande. Pero también vemos que era muy mala, como así Juan nos enseña en el pasaje. Y a este hombre, a Diótrefes, le daba igual lo que él tuviera que hacer, le daba igual lo que tuviera que hacer, contar de él, mantener su posición que él estaba ocupando. Y fíjense primero lo que le dice Juan a Gayo. Dice, mira, yo he escrito a la iglesia, pero no nos recibe. Les leo otra versión, la de las Américas. Dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes no acepta lo que decimos. Ni más ni menos que vemos cómo Diótrefes estaba rechazando las palabras de Juan, que en aquel momento ya era el único apóstol vivo que quedaba. Quizás rondando ya los 90 años, pero era un apóstol, alguien que había sido escogido por el Señor Jesús, que había sido directamente llamado por Él y que había sido encomendado por el Señor para poder llevar el Evangelio, la palabra, para que pusiera los fundamentos en los que se iba a desarrollar todo el cristianismo y la iglesia, por esas enseñanzas que él había recibido directamente de Cristo. Pues Diótrefes estaba rechazando las palabras de este hombre. Se estaba oponiendo a las palabras de Juan y podríamos decir, evidentemente, que era igual que rechazar y oponerse a las palabras de Dios. Porque recordemos que hemos dicho que Juan era un apóstol escogido por Dios. El pastor John MacArthur dice que probablemente al no haber constancia de esta carta que escribió Juan a la iglesia, pues no es extraño que quizás perfectamente esta carta hubiera llegado primero a manos de Diótrefes y éste la hubiera destruido o la hubiera hecho desaparecer del medio para que nadie tuviera conocimiento de ella. Aunque sin embargo vemos que no lo logró porque Juan escribió esta carta y le dijo a Gayo que había enviado esa carta a la iglesia. Pero bueno, es muy probable, no es algo que encontremos en la palabra. Pero está claro que con el carácter de este hombre no es de extrañar que él la hubiera recibido y la hubiera hecho desaparecer. Porque él no quería que nadie pudiera usurpar el lugar que él estaba ocupando. Ahora, la cosa no queda aquí. Fíjense lo que sigue diciendo Juan a Gayo acerca de este hombre. Miren lo que dice el versículo 10. Dice Juan, por esta causa, si yo fuere, dice, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Parloteando con palabras malignas. Aquel hombre, Diótrefes, no solamente no estaba contento con no hacer caso a lo que Juan estaba diciendo y a las palabras que Juan estaba enviando a la iglesia, sino que además estaba, dice, usando acusaciones falsas. Estaba acusando con palabras maliciosas al propio apóstol. Aquel hombre estaba yendo de un lugar para otro con mentiras, con calumnias, con chismes. Estaba diciendo mentiras acerca de Juan y le estaba acusando falsamente. Esa autoridad apostólica que Juan tenía, porque Dios así se la había dado, estaba siendo socavada por Diótrefes. Como recordamos, el único apóstol de Dios que ya quedaba con vida. Y lo estaba haciendo porque él no deseaba que nada ni nadie pudiera relegarle en esa posición de privilegio que él tenía. Miren, si algo sabemos que pudieron perfectamente entender y aprender, pues personas como Juan, o como Pablo, o como Pedro, que fueron llamados por el Señor, que fueron apóstoles, así como el resto de los apóstoles también. Si algo sabemos de ellos que aprendieron precisamente del Señor Jesús, es que ellos iban a tener que servir a sus hermanos. Iban a tener que servirles
Y iban a tener que hacerlo siguiendo el ejemplo que el propio Señor Jesucristo les había dado. Ellos tenían una vida de servicio. Pero ¿saben una cosa? Eso no les quitaba en ningún momento, ni en ningún caso, la autoridad que tenían, porque Dios se las había dado. Ellos eran apóstoles, llamados por el Señor. Ellos estaban puestos, como el Señor mismo les dijo, para apacentar, cuidar y velar de toda la grey. De cuidar y velar de la iglesia y de los creyentes. ¿Y hacerlo por medio de qué? Pues por medio de su palabra. Por medio de la doctrina que Cristo les había enseñado. Les tenían que exhortar y alimentar para un perfecto crecimiento. Pero ¿saben una cosa? Esto mismo que sintieron y vivieron Pablo, Pedro, Juan y los otros apóstoles, ha seguido siendo en el tiempo, en la vida de aquellos que han sido llamados por el Señor para velar y cuidar la grey, para cuidar y velar de la casa de Dios. Aquellos ancianos y pastores que han sido puestos están llamados también a servir, pero también la iglesia a entender la autoridad que Dios les ha dado. El apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le decía: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que también sean idóneos para enseñar a otros. Y así sucesivamente. Y le decía luego otra vez a Timoteo: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Estaban llamados a servir, estamos llamados a servir, pero con la autoridad que Dios ha puesto también en la vida de sus siervos. No una autoridad para someter, ni para estar por encima de los demás, pero sí para, en ese servicio al Señor, entender la iglesia como debe de cuidar y velar también por sus pastores y ancianos. Sin embargo, como vemos, Diótrefes se estaba rebelando contra esa autoridad. Al estar criticando a Juan, al estar diciendo falsas acusaciones contra Juan, al no querer recibir la palabra que Juan estaba enviando, se estaba rebelando, ya no con la autoridad de Juan, sino con la autoridad que Dios había otorgado a Juan como apóstol. Tristemente hoy sigue pasando eso en muchas iglesias. Esa es la realidad. Evidentemente, iglesias en las que el Señor ha puesto obreros y siervos para velar y cuidar de ella, pero que sin embargo se intenta socavar su llamado y su autoridad de parte de Dios. Y es triste que sea así. Es triste. Evidentemente hablamos de hermanos que ejercen esa autoridad tal y como Dios nos las ha dejado y que vivimos y viven ese llamado del Señor tal y como el Señor quiere. Eso es importante que lo entendamos, porque también hay que reconocer que no todos los que están ahí, o todos quizás los que estamos aquí, debamos de estar, o seamos así, como vamos a ver precisamente un poquito más adelante, porque todavía no lo hemos revelado todo de Diótrefes, pero lo vamos a ver. Así pues, vemos cómo Diótrefes está acusando, ¿verdad?, falsamente a Juan, como decimos, con el único fin de prevalecer en su posición de autoridad. Y hasta incluso podríamos decir que colocándose a la par, si no por encima de la autoridad de Dios. Porque recordemos que Dios era el que había dado la autoridad a Juan, y al menoscabar la autoridad de Juan, estaba menoscabando la autoridad de Dios. Pero tampoco esto debe de extrañarnos, hermanos y amigos. De hecho, la manifestación culmen del orgullo humano, ¿saben cuál es? Querer ser como Dios. Esa es la realidad. El orgullo humano nos lleva a querer ser como Dios. De hecho, si viéramos en la palabra, sabemos que, vamos a decir que el principio del origen del pecado fue cuando Satanás quiso hacerse semejante a Dios. Y nos dice la palabra en Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Ese era el anhelo y el deseo que tuvo Satanás. Por eso él perdió todo privilegio delante de Dios y fue echado de su presencia y está condenado por la eternidad. Pero si luego nos miramos en el Génesis, vemos cómo se introdujo también ese pecado en el mundo de la misma manera. Lo hizo con una tentación que tenía la misma pretensión para el hombre. ¿Recuerdan? Génesis 3, 4 y 5, la serpiente le dice a la mujer, mira, ciertamente no vas a morir, pues Dios sabe que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Seréis como Dios. Así que no es nada nuevo. Y no está pasando o fue en el pasado. Hoy sigue pasando. Hoy vemos cómo a lo largo de la historia el hombre ha querido posicionarse a la par e incluso algunos por encima de Dios. Simplemente fíjense qué es lo que estamos viendo en nuestros días. Con toda la situación que estamos viviendo, de esto del coronavirus, con toda la situación económica a la que está llevando todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Con todo esto que está sucediendo, ¿estamos viendo acaso nosotros al hombre buscar a Dios? ¿Estamos acaso viendo al hombre buscar a Dios para reconocerlo en su vida como el único que puede salvarle? ¿O vemos que aún le puede más su orgullo para rechazar esta evidencia de la necesidad de un Salvador en su vida? Yo creo que tristemente tenemos que reconocer que es lo que mayoritariamente estamos viendo en nuestro mundo. Sí, es verdad, hay personas que están buscando a Dios, confiamos en que sea Dios el que las está buscando a ellas y por eso ahora tienen ese despertar en su corazón. Pero realmente la tristeza que hay en nuestro corazón es que vemos como el mundo, al contrario, sigue pensando que puede ponerse a la par de Dios y sigue teniendo el control de todas las cosas como si ellos fueran dioses. Y no es así. Tristemente, es así. Pero miren, Diótrefes no se queda solo ahí. Dice Juan, sigue diciendo en el versículo 10, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. En la versión de las Américas dice, y no satisfecho con esto. No satisfecho. La pregunta es, ¿hay algo que pueda satisfacer el hambre de poder? ¿Ustedes creen que hay algo que pueda satisfacer realmente el hambre de poder de una persona con orgullo que quiere llegar al poder? ¿Hay algo que pueda satisfacer un corazón orgulloso con ansia de sobresalir sobre todo lo demás? Les puedo asegurar que no. Nada puede satisfacer un corazón orgulloso que desea ponerse por encima de lo demás. Miren, una de las noticias que personalmente más me han entristecido en todo este tiempo y que creo que es una muestra real de que puede ser respuesta a esta pregunta es que dicen que en estos tiempos de gran convulsión por todo este coronavirus y sobre todo por sus consecuencias principalmente a nivel económico, ¿saben qué es lo que está sucediendo? Pues está sucediendo que las grandes fortunas, dice, están creciendo cada vez más y que los pobres cada vez se están empobreciendo más. A pesar de toda la situación que estamos viviendo, lo que esto está haciendo es que aquellos que son ricos se vuelvan más ricos y quieran ser más ricos. Y aquellos que son pobres se están volviendo cada vez más pobres. Y también está sucediendo que las grandes potencias nacionales, los grandes países, esas grandes potencias, superpotencias mundiales, se están volviendo cada vez más poderosas, mientras que los pequeños gobiernos se están volviendo cada vez más débiles. Y miren, les voy a contar rápidamente solo dos ejemplos, dos noticias que leía. Hace una semana leía una noticia acerca
de un hombre llamado Jeff Bezos. Bezos, no sé si lo digo bien, no sé si lo conocen, quizás alguno lo conozca. Bueno, este es el hombre más rico del mundo. Entre otros imperios, este hombre es dueño de esa famosa compañía llamada Amazon, ¿verdad? La conocemos, ¿verdad? Bueno, pues la noticia decía que este hombre hace una semana, en un solo día, más concretamente casi en mediodía, había ganado la friolera de 13.000 millones de dólares. Dice que no había habido nadie hasta ahora que pudiera ganar esa cantidad de dinero como lo ha hecho él en un solo día. Por la bolsa sus acciones subieron, ganando 13.000 millones de dólares. Yo me ponía a hacer cuentas y decía, bueno, con un sueldo de 2.000 euros mensuales, ¿saben cuántas veces tendríamos que vivir si trabajáramos 45 años? Pues tendríamos que estar viviendo durante 11.000 vidas iguales, para nosotros poder llegar a algo como eso. O lo que es lo mismo, trabajar más de 500.000 años, para nosotros con un sueldo de 2.000 euros mensuales poder llegar a ganar lo que él ganó en un solo día. Pero fíjense, la noticia continuaba, y es que dice que él, movido por toda esta situación del coronavirus, quería aportar su granito de arena, y nunca mejor dicho, porque dio una donación, dice, de 100 millones de dólares, es decir, menos de un 1% de lo que él había ganado en un solo día. Sin lugar a dudas, un granito de arena. Saben, recientemente veía también un documental que hablaba acerca de todo el imperio que se ha ido forjando a su alrededor. ¿Y ustedes creen que ha parado su ambición de crecer? Para nada. Dice que cada vez está llevando diferentes líneas de negocio a otros lugares del mundo. Ya está metiéndose en las telecomunicaciones y está empezando a crecer también en ese aspecto. Y así sucesivamente. Y evidentemente, pues ahí están los hechos, no conocemos a las personas, ojalá que el Señor toque su corazón si no lo ha hecho. Pero lo que es cierto es que vemos que desgraciadamente y tristemente es así. Va creciendo esa ambición y quieren más y más y más. Y en otro caso, la otra noticia que me llamaba mucho la atención, que creo que también la escucharon, fue pues hace ya un par de semanas cuando oíamos que Estados Unidos había comprado, dice, todas las existencias de un medicamento que se llama Remdesivir, que había, dice, comprado todas las existencias que iban a salir de ese medicamento hasta septiembre. Es un medicamento que se usa para aquellos que están enfermos con el coronavirus y de alguna forma les ayuda a paliar, no es la cura, pero sí les ayuda, dice, a paliar en muchos casos los efectos de esta enfermedad. Pues este hombre, en una jugada secreta, sin que ningún otro país se enterara ni ninguna otra nación se enterara, hizo posible que todas esas dosis de Remdesivir hasta septiembre fueran para ellos. Así que vemos que en esa búsqueda de ser los primeros nada nos puede satisfacer, porque siempre estaremos mirando a nuestro alrededor hacia todos aquellos que puedan hacer peligrar nuestra posición y evidentemente buscaremos quitarlos de en medio. Era lo que estaba haciendo Diótrefes. Era lo que estaba haciendo Diótrefes. Él no estaba satisfecho con esto. Y como no estaba satisfecho con esto, dice Juan en el versículo 10, ¿qué hacía? Dice, por un lado, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, aquí hay un aspecto que aún no habíamos tocado, pero que yo creo que ya podemos ir viendo. Y es que por las palabras de Juan, vemos que este hombre, Diótrefes, no era cualquier persona dentro de la iglesia en la que estaba. Él ocupaba un lugar importante dentro de esa iglesia. Él tenía que estar ocupando quizás muy probablemente un puesto de liderazgo, porque tenía la influencia suficiente como para incluso, dice, expulsar a hermanos de la iglesia. Así que muy probablemente se considera que este hombre pudo ser uno de los líderes de la iglesia en donde él se encontraba. Por eso les decía antes que no todos los que están en esos puestos evidentemente están haciendo las cosas como el Señor quiere. Ahora, ¿por qué causa, dice, estaba él actuando de esa manera? ¿Qué era lo que estaba haciendo y por qué expulsaba a estos hermanos?
Bueno, lo estaba haciendo porque aquellos hermanos estaban llevando a cabo la hospitalidad cristiana. Esa hospitalidad cristiana que, si recuerdan los hermanos que estuvieron aquí cuando hablamos la última vez, nos referíamos a ella, ¿verdad? Pues él dice que este hombre estaba actuando, por un lado, negándose él mismo a ser hospitalario con aquellos hermanos, porque dice que él mismo no recibe a estos hermanos. Es decir, aquellos hermanos que Gayo, por ejemplo, estaba acogiendo, ¿recuerdan? Gayo sí era el hombre que hacía la hospitalidad, pues todos aquellos que llegaban, Diótrefes se negaba rotundamente a ser hospitalario con ellos. Y como pudimos ver en la vez anterior, no nos olvidemos que esta hospitalidad cristiana es un llamado de Dios, un llamado que Dios hace a todo creyente, incluso especialmente a los líderes. Así que vemos que Diótrefes estaba, por lo tanto, incumpliendo con lo que el Señor nos manda. En Romanos leemos en el capítulo 12, versículo 13, Pablo les escribía a estos hermanos: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Era un llamado que él hacía a la iglesia. El autor de Hebreos le dice también a los hermanos a los que dirige su carta: no os olvidéis de mostrar hospitalidad. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo y a Tito y les habla acerca de los requisitos que debían de cumplir los pastores y los ancianos, él les dice que un pastor debía de ser hospitalario. Así que vemos, por lo tanto, que en una y en otra manera Diótrefes no estaba cumpliendo con la palabra del Señor. No estaba cumpliendo con la palabra, por un lado, porque él no estaba siendo hospitalario, pero además porque él no estaba dejando que otros hermanos que sí querían ser hospitalarios lo fueran, y los expulsaba de la iglesia. Algunos piensan que muy probablemente esto es lo que le pudo haber pasado quizás a Gayo. Por eso Juan le escribe esta carta, para alentarle, para animarle, para decirle que a pesar de todo él siguiera, ¿verdad? Siguiera llevando a cabo ese fiel ministerio de hospitalidad que estaba ejerciendo con aquellos hermanos. Por lo tanto, como decimos, vemos que Diótrefes no estaba cumpliendo ni conduciéndose fielmente, sirviendo a los hermanos, que era lo que leíamos en los versículos anteriores, ¿verdad? Cuando pudimos estudiar los versículos del 5 al 8, al hablar de la hospitalidad de Gayo. Contrariamente a cómo ejercía Gayo su hospitalidad, vemos que Diótrefes no estaba conduciéndose fielmente al servir a los hermanos, tampoco estaba cuidándose de la manera digna que era del Señor, recuerdan, la manera digna en la que debían de trabajar tampoco lo estaba haciendo, esa manera digna en la que debía de prestar su servicio a Dios como cuidador y velar por aquellos que estaban portando la verdad del Evangelio, y por lo tanto Diótrefes tampoco era un cooperador con la verdad. Todo lo contrario. Aquel hombre, en sus terribles ansias de poder, estaba cuidando de que nadie usurpara su lugar de preeminencia. Y estaba buscando, de cualquier manera, en todo momento, oponer resistencia a aquellos que estaban llevando la palabra de Dios. Así que, en pocas palabras, podríamos decir que este hombre estaba obstaculizando la obra de Dios. Para no cansarles, veamos ahora muy rápidamente, sin embargo, contrariamente a este ejemplo de Diótrefes, ¿qué es lo que Juan dice acerca de otro hombre, de Demetrio, al cual pone como ejemplo de buen testimonio? Y dice en los versículos 11 y 12, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Miren, el apóstol Juan sigue dirigiéndose a su amado hermano y amigo Gayo, y como decimos, después de haberle escrito acerca de Diótrefes y haberle mostrado lo que hay en el corazón de este hombre,
Ahora quiere mostrarle un ejemplo totalmente contrario, un ejemplo que sí es digno de imitar. Y le habla también de su hermano en la fe y en la verdad, Demetrio. Ahora, fijémonos en algo interesante. Vemos cómo el apóstol, justo antes de hablarle de Demetrio, vamos a decir que pone este versículo 11, ¿verdad?, como un puente para que él pueda entender ahora el ejemplo de la vida de Demetrio. Y fíjense lo que dice este versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Diótrefes, como vimos, no era un ejemplo digno de imitar. No era una persona digna de imitar, y menos aún un cristiano digno de imitar. Y de hecho, incluso lo que Juan parece evidenciar en este versículo 11 es que Diótrefes no era cristiano. Por lo menos aún no. Porque ni sus obras eran buenas, algo que sabemos tiene que ser un resultado en todo verdadero cristiano que ha conocido y ha abrazado la gracia salvadora de Dios por el Evangelio, como leemos en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y tampoco los frutos manifestaban esto en la vida de Diótrefes, algo que sí debe de suceder con aquellos que están, y dice la palabra, y permanecen en la vid, como leemos en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Así que Diótrefes ni estaba ejerciendo buenas obras, ni estaba dando fruto. En lo que Juan nos ha mostrado de Diótrefes, por lo tanto, solo hemos visto a un hombre que hace ¿el qué? Lo malo. Y el que hace lo malo, dice Juan, no ha visto a Dios. Es decir, que no conoce a Dios. Y a Dios, hermanos, sabemos que le conocemos verdaderamente y perfectamente por medio de ¿quién? De Cristo, exactamente, de su Hijo. Porque Él mismo nos ha revelado en su palabra, como leemos en Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y cómo nos lo ha dado a conocer? Pues a través del conocimiento que por el Espíritu Santo Él hace morar en todos los que reciben en sus vidas al Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Ese Espíritu Santo, decía el Señor, es el que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O como leemos en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, el verdadero creyente conoce a Dios. El verdadero cristiano conoce a Dios y de Dios. Y lo conoce por Cristo, porque Cristo mismo nos da ese conocimiento de Dios. Si Cristo mora en nuestras vidas, si realmente Él está con nosotros, si Él es nuestro Señor y Salvador y su Espíritu Santo ya mora en nosotros, entonces conocemos perfectamente a Dios. Y si conocemos a Dios, viviremos en buenas obras y viviremos con mucho fruto. Si Diótrefes no conocía de Dios es porque no tenía entonces la mente de Cristo. Y por lo tanto su vida solo podía ser lo malo. Pero en contraposición de Diótrefes, Juan habla de Demetrio. Un hombre que hace lo bueno. Es decir, un hombre que conoce a Dios y conoce de Dios y que como Gayo, como veíamos anteriormente, es un hombre que sirve con verdadero amor a Dios porque ama la verdad de Dios, una verdad que da testimonio también de Demetrio. Muchos estudiosos coinciden en pensar que fue precisamente Demetrio el que llevó esta carta de Juan a Gayo. Él pudo ser el portador de esta carta. Y por eso Juan también habla acerca de Demetrio, para que Gayo pueda recibirlo en el Señor.
Y Gayo muy probablemente hospedó a Demetrio, lo cuidó y quizás incluso lo alentó para que siguiera en su camino. Quizás Demetrio fuera uno de aquellos que también iban llevando el Evangelio del Señor de un lado a otro. Ahora, si algo deja claro Juan en este versículo 12 acerca de Demetrio, es que este hombre realmente era un hombre que amaba la verdad y que vivía en la verdad. Este hombre recibía, vamos a decir así, el aval por parte de tres aspectos. El aval de su vida en relación a la verdad que vivía por parte de tres aspectos. Por un lado, dice, todos dan testimonio de Demetrio. Todos los que conocían a Demetrio, todos los creyentes, dicen, daban ¿qué? Buen testimonio de él. ¿Verdad? Eso significaba que este hombre evidentemente tenía que ser un hombre que vivía fiel a la verdad. Y sabemos que era así porque Juan luego le dice un segundo aval. Y aún la verdad misma también da testimonio de Demetrio. ¿Recuerdan a Gayo? Gayo era un hombre que fue cambiado por la verdad. Y un hombre que vivía y se amoldaba y cuidaba de que su vida reflejara la verdad y también era un testimonio. Demetrio igualmente era fiel a esa verdad, andaba en ella, era una norma de su vida y se manifestaba en él. Pero hay un tercer aval también, y es el del propio apóstol. Juan le dice a Gayo, y también nosotros damos testimonio de él. Damos testimonio de Demetrio. Gayo sabía perfectamente que si Juan le estaba diciendo que él le estaba dando testimonio de Demetrio, era verdad. Él amaba a Juan, conocía a Juan, sabía quién era Juan y sabía que no lo iba a engañar acerca de este hombre. Por lo tanto, realmente vemos algo importantísimo. Y es que la vida de Demetrio era una vida ejemplar, porque estaba total y absolutamente centrada en vivir, en manifestar, en cumplir y en servir al Señor por medio de la verdad que él había conocido y que había cambiado su vida, como había pasado con Gayo. Por eso él hacía lo bueno. Por eso él hacía lo bueno y por eso Diótrefe, ¿verdad?, hacía lo malo. Y miren, aquí no estamos hablando de personas buenas o personas malas, no estamos hablando de eso. Porque si algo sabemos por la palabra de Dios es que el único que es bueno, ¿quién es? Dios. Aquí estamos hablando de dos personas que eran pecadoras, como lo somos tú y yo. Personas pecadoras que nos hemos rebelado contra Dios, el único que es bueno, y eso nos hace malos mientras permanezcamos ligados al padre de maldad, que es el diablo. Y mientras sea así, mientras estemos ligados al padre de maldad, haremos lo malo, como hacía Diótrefe, o como también hacía o hizo Caín, que dice Juan en su primera carta, cuyas obras eran malas, porque era ¿de quién? Del maligno. Sus obras eran malas porque era del maligno, y mientras seamos del maligno, nuestras obras serán siempre malas. ¿O no recordamos también, por ejemplo, lo que hemos escuchado en las últimas semanas acerca del diluvio? ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos escuchado? Que el Señor dice que miró a la tierra y que había en la tierra maldad. La maldad era mucha. Todo el mundo haciendo lo malo. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Traer su juicio y el diluvio. Juan mismo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 19, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Así que no estamos hablando de personas buenas o malas por nuestra propia naturaleza. Nuestra propia naturaleza nos hace a todos malos, pecadores. El único bueno es Dios. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Pues la hemos dicho. Demetrio, Gayo, Juan, Pablo, y seguro que si empezamos a mirar en la historia de la Iglesia, muchos otros hermanos anteriores,
muchos otros hermanos hoy, incluso quizás hermanos que conocemos, y hasta deberíamos de decir de nosotros, somos personas que hacemos lo bueno, no porque seamos buenos por naturaleza, sino porque por la misericordia y la gracia de Dios se nos dio fe para poder entender la verdad del Evangelio. Y esa verdad nos lleva a honrar y glorificar y vivir para Dios, el único, dice la palabra, que es digno de imitar, a Jesucristo. Aquel que, como Él mismo se encarga de recordarnos en su palabra, nos dice: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Palabras de Pablo, pero evidentemente palabras del Señor puestas en Pablo. Pablo decía: imítenme a mí como yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Él no quería que lo imitáramos a Él como persona, sino que viéramos en Él cómo vivía a Cristo y fuéramos iguales, viviendo semejantes a Cristo. Un Señor Jesucristo al cual Dios, que es bueno, envió a este mundo para que por medio de Él, por su sacrificio y por su muerte en la cruz, Él pudiera pagar el precio justo que realmente nosotros nos merecíamos por ser malos, la muerte eterna, pero que sin embargo Él nos ha hecho cambiar a una nueva vida para vivir haciendo lo bueno para la gloria de Dios. Esa misma verdad que transformó la vida de Gallo, como transformó la vida de Juan, como transformó la vida de Pablo, es la misma verdad que hoy sigue transformando y transformará a millones y millones de personas por la gracia de Dios. Porque miren, el centro, probablemente uno de las columnas en las que se sujeta perfectamente esta tercera carta es esa verdad. La verdad de Dios. La verdad de Dios, si se fijan, es una de las palabras que más aparecen en esta carta. La verdad de Dios que vivió Gallo, la verdad de Dios que vivió Juan, la verdad de Dios que vivía Demetrio. Personas dignas de imitar, porque todas ellas imitaban ¿a quién? Al Señor Jesús. Porque realmente es a Él, al único que debemos de imitar. Y si lo hacemos así y vivimos para Cristo, entonces haremos lo bueno. La despedida final de Juan no tiene mucho más comentarios. Estos últimos versículos 13 al 15 simplemente nos muestran algo precioso. Y es el verdadero amor entrañable en Cristo que unía a Juan con Gallo y con muchos otros hermanos. Hermanos en la fe, hermanos transformados por Cristo que también vivían en la verdad, que los unía a la verdad y para la verdad. Amados, como decía Juan, no imitemos lo malo, sino lo bueno. Imitemos a Cristo. Que el Señor bendiga nuestras vidas y nos ayude cada día a ser más semejantes a Él. Señor y Padre Celestial, agradecidos estamos a ti por tu palabra, Señor. Agradecidos estamos a ti por mostrarte a través de ella a nuestras vidas. Y te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros para seguir ayudándonos a crecer cada vez más conforme a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo. Que la verdad, tu verdad, Señor, que es poderosa para transformar y cambiar, siga haciéndolo en nuestras vidas. Humíllanos, Señor. Quita de nosotros todo orgullo y toda vanagloria, toda exaltación personal, Padre Celestial, para vivir postrado a tus pies y para vivir también, Señor, en mansedumbre, sirviéndonos los unos a los otros para la gloria de tu nombre, Señor. Que tú nos ayudes a poder vivir siendo ejemplos dignos de imitar, no por nosotros, sino por lo que tú haces en nosotros, Señor. Oh Padre, bendice a tu iglesia en toda la faz de la tierra. Pon, Señor, a aquellos hombres idóneos, llamados por ti para cuidar y velar de tu iglesia, dignos de imitar. Gracias por muchos de ellos, Señor, que tenemos a nuestro alrededor. Sosténlos, guárdalos, ayúdales, Señor. No somos perfectos, pero sabemos que tú nos perfeccionas. Seguimos siendo pecadores, pero nos hemos apartado y nos alejamos, Señor, no dejando que el pecado domine ni reine en nuestras vidas. Tú nos ayudas, Padre Celestial, tú nos fortaleces, tú nos cuidas. Padre, que ninguno de los que estamos aquí pueda salir vacío, Señor, en este día, sino que tú obres con poder a través de la palabra que nos has traído. Ayúdanos a verte a ti, a saber que si vivimos para ti haremos lo bueno. Si nuestras vidas se manifiestan en obras malas, Señor, entonces ayúdanos a ver
que tenemos que dejar ese viejo hombre y nacer a la nueva vida en ti. Padre Celestial, ten misericordia, que por tu gracia sigas obrando salvación a través de este Evangelio, que es tu verdad, Señor. Te lo rogamos y te damos las gracias por todo en Cristo Jesús. Amén, Señor.